Y cuando agregamos una cantidad pequeña, pues esas propiedades que le vamos a cambiar dependen de cuántas partículas de soluto se agreguen. Ese trabajo pues requiere ciertas, o ese análisis requiere ciertas restricciones. Esas restricciones son estas que están aquí. El soluto no es volátil, es decir, siempre va a estar contenido ahí en el solvente, de tal forma que no lo vamos a encontrar en la fase vapor. Si el solvente fuera sólido, bueno, el soluto tampoco se va a ir a la parte sólida, ¿no? Nada más va a quedar ahí en la parte líquida. Y si el solvente se congela, entonces el solvente puro va a quedar aparte con respecto a el soluto que estamos agregando. Entonces, bueno, eso de las propiedades coligativas eh, significan o vienen de un potencial químico disminuido. Es decir, tenemos una sustancia pura en estado líquido que tiene un potencial químico. Ese potencial químico, cuando yo le agrego un soluto, va a disminuir. Entonces, el potencial químico va a caer de este estado, que es el mu A asterisco. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este era el potencial químico en estado eh, puro? Hasta mu químico más RT logaritmo de XA, donde XA pues es eso, ¿no? La fracción molar de A. Y siempre va a ser menor que 1. Por lo tanto, esto va a ser una resta. Entonces, este cambio en ir de aquí hasta aquí, en todas las sustancias, lo que va a ocasionar es un aumento en el punto de ebullición y una disminución en el punto de congelación. ¿De qué manera? Bueno, pues va a depender de cada una de las sustancias, pero típicamente lo que vamos a encontrar es esto, ¿no? Fíjense bien, esta es la curva de temperatura contra potencial químico para un líquido puro. Cuando yo al líquido puro le agrego un soluto, entonces obtengo una curva como esta. Si se fijan entonces, lo que ocurrió aquí en esta parte donde estoy hablando del punto de congelamiento es que eh, ahora está en un valor de temperatura más bajo. Y en el caso del punto de ebullición, ahora está en un punto más alto. Si se fijan, eso ocurre para todas las sustancias, entonces hay una disminución del punto de congelamiento, hay un aumento del punto de ebullición y la relación, no hay un número pues, pero de manera general es mayor el delta T en disminución para el punto de congelación con respecto al incremento de temperatura para punto de ebullición. Entonces, esta es la forma en cómo se van a comportar las distintas soluciones cuando nosotros agregamos un soluto, ¿no? Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, si estamos sirviendo agua, podemos decir, pues hierve a 100 grados, de manera así muy coloquial, y si a esa agua le ponemos alguna sustancia, digamos sal o azúcar o algo, bueno, ya no va a bullir en 100 grados, sino que va a bullir, por ejemplo, en 102 grados. Igual la congelación, si nosotros queremos congelar agua, bueno, pues se congelaría en 0 grados, pero si es agua con azúcar, por ejemplo, bueno, no se va a congelar en 100, perdón, en 0, sino que se va a congelar, por ejemplo, en -6 o en -8 grados Celsius, ¿no? Entonces, ese es un comportamiento que vamos a observar en todas las condiciones. Eh, y también existe otra propiedad que cambia, que tiene que ver precisamente con la presión de vapor. Entonces, cuando un líquido eh, está puro, tenemos un cierto acomodo, un cierto orden, una cierta entropía, vamos a decir. Y esa entropía pura
es menor que la entropía cuando la solución tiene el soluto. Eso se logra, o eso existe, o eso se puede explicar porque eh, existe un bloqueo de puntos que están expuestos o que están en contacto con la otra fase. Es decir, esta fase es líquida, esta fase es vapor, y cuando está pura la sustancia hay una comunicación o hay una relación entre la parte líquida y la parte sólida única, ¿no? Entre ellas. Cuando nosotros agregamos un soluto, decíamos que el soluto siempre va a estar en la parte líquida y que estamos asumiendo que no es volátil. Entonces, esas partículas del soluto bloquean esa comunicación directa que tienen con la fase vapor, de tal suerte que hay menos partículas acá en la fase vapor cuando hay un soluto con respecto a cuando no hay soluto. Eso numéricamente pues lo que nos dice es que la presión de vapor va a disminuir o va a ser menor aquí cuando hay solutos que acá cuando no hay solutos. Y eso, bueno, ya el valor pues ya depende de cada situación, de qué líquido estemos hablando y de qué soluto estemos hablando. Eh, sí, dígame. Volatilidad es que no tiene la capacidad de irse a esta parte. Es decir, fíjese bien, usted tiene una molécula aquí que tiene una cierta masa, ¿no? Al final del día. Y esa molécula debería de ser capaz de irse al otro, a la otra parte. A ver, vamos a poner un ejemplo. Un refresco. En un refresco usted tiene aquí, pues, tiene un montón de agua, ¿no? Pero no tiene agua nada más. Si en un refresco usted le pone, por ejemplo, la mitad del refresco y la sella, con la tapa que trae, pues no, ¿no? Porque de todas maneras se le van varios gases. Pero si le pone, por ejemplo, en la tapa, le pone un globo, entonces sí va a lograr un sistema cerrado y hermético. Va a tener un sistema en donde va a haber un equilibrio entre lo que tenga aquí y lo que tenga acá. Si hablamos de un refresco, pues tiene muchas sustancias, ¿no? Podemos decir así fácil, pues tiene azúcar y tiene carbonatos y demás, ¿no? El carbonato, pues sí es una sustancia volátil. ¿Por qué? Pues porque tiene la capacidad, tiene la densidad o tiene la masa, pues, yo creo que densidad sería lo más correcto de utilizar, como para estar en esta otra fase, la fase gaseosa. A diferencia de alguna otra sustancia como el azúcar, pues el azúcar, la molécula es mayor y esa no va a poder andar acá. A lo mejor en la misma agua se trae alguna molécula de azúcar, de hecho eso ocurre, ¿no? Sí es posible pues que el agua traiga aquí arrastrando alguna molécula de azúcar, ¿no? Por solvatación, etcétera. Eso es posible que ocurra. Sin embargo, en este caso, la restricción es que no es volátil, ¿no? Que no se va a venir para acá. En la realidad, no sé la situación que usted esté viendo ahorita, que usted esté revisando, pero en la realidad sí va a ocurrir eso, es decir, algunas moléculas de aquí sí se van a ir a la fase vapor por arrastre o a lo mejor sí tienen la capacidad de dejar la parte líquida, las uniones aquí no son tan fuertes o la temperatura es suficientemente alta, la energía pues que le están metiendo al sistema es suficientemente alta como para orillarlos a que se vayan a la otra fase. No sé si vaya por ahí su pregunta o están en algún sistema de destilación o algo así, no sé. Ok, no de nada. Ok, entonces eso ocurre en un sistema puro cuando le agregamos algún soluto. Vamos a aumentar el punto de ebullición, va a disminuir el punto de congelación y va a disminuir la presión de vapor.
Finalmente, como parte de estas propiedades coligativas, tenemos la ósmosis. Entonces, bueno, ósmosis es una palabrita griega que significa empujar, que significa o que se utiliza o que se entiende en físico-química como el paso de un solvente puro hacia una solución separada de él. Y ese paso del solvente es a través de una membrana semipermeable que es permeable al solvente, pero no al soluto. Eso es ósmosis. Para lograr que la solución ya no pase por esa membrana semipermeable, que es permeable al solvente y no al soluto, necesitamos aplicar una cierta presión y entonces se logra un equilibrio. Esa cierta presión para evitar que el solvente siga pasando a través de esa membrana es lo que se conoce como presión osmótica. Y bueno, más o menos es como el símbolo de pi. Esta propiedad de los líquidos sí tiene uso en la biomedicina, ¿no? Típicamente, por ejemplo, así funcionan las membranas, así funciona la diálisis y eh, una, una técnica que se llama osmometría. No sé si ustedes la han escuchado. No, pues, Bueno, la osmometría es una técnica que se utiliza para conocer la masa molar de macromoléculas. Eh, y esas macromoléculas se pueden conocer en dos sentidos, ¿no? Una, las moléculas grandes sintetizadas por el humano, como los polímeros, pues, que hacemos, pero también ocurre en el cuerpo. Algunas macromoléculas como proteínas se pueden estudiar a través de esta técnica de osmometría. Eh, en ese sentido, yo quiero ponerles un ejercicio de osmometría para que lo hagan ahorita en su cuaderno y ahorita lo resolvemos, ¿no? Es un ejercicio relativamente sencillo. Lo único que tiene complejo es las conversiones, las unidades de conversión. Entonces quiero que hagan este ejercicio, por favor. Se los voy a poner ahorita ahí en el, en el chat. eh, y para que lo copien y lo peguen. Y entonces lo único que les pido que copien son estos datos, que no sé si los voy a poder copiar o no. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio de osmometría. ¿En qué consiste ese ejercicio? Bueno, nos dan unos datos, bueno, nos piden encontrar la masa molar de un polímero cualquiera, en este caso cloruro de polivinilo, en un solvente cualquiera, en este caso ciclohexanol. Ok, entonces lo que nos dan son las presiones osmóticas de las disoluciones del PVC, de la macromolécula, en el solvente ciclohexanona a 298 Kelvin, ¿no? Es decir, a 25, básicamente 25 grados Celsius. Entonces lo que tenemos que encontrar es la masa molar. Esta entiendo que es una aplicación común en la biomedicina. Bueno, la gente que trabaja con macromoléculas, ¿no? Entonces pensaría yo que sí es una aplicación que pueden tener en su vida profesional. Entonces, bueno, considerando, bueno, nos dan las presiones osmóticas, ¿no? A una concentración de 1, 2, 4, 7 y 9 gramos por decímetro cúbico de PVC y nos dicen que la altura es 0.28, 0.71, 2.01, 5, 10 y 8. Entonces, considere
lo siguiente. 1. Las presiones están en términos de altura de la disolución, cuya densidad, entonces también depende de la densidad del líquido que se está moviendo, ¿no? Más o menos como esta imagen, ¿no? Que vemos aquí. Es la diapositiva que sigue. Primero resolvemos el problema. Eh, entonces, las presiones están expresadas en términos de las alturas de la disolución. Esa disolución tiene esta densidad, 0.98 gramos por centímetro cúbico. Y está en equilibrio con la presión osmótica. Entonces, en osmometría, el punto de intersección de la recta, es decir, si recordando que la ecuación de la recta Y es igual a mx más b, la intersección de la recta en el origen es b. Entonces, en osmometría, el tratamiento que se hace es el siguiente. El punto de intersección de la recta, es decir, b en la ecuación de la recta, es igual a h sobre c, donde h es la altura y c es la concentración. Y esto es igual a RT sobre ρgm. RT es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, ρ es la densidad de la disolución, G es la gravedad y M es la masa molar del polímero. La masa molar del polímero, lo que nos están preguntando. Entonces tenemos que obtener este valor. ¿Cómo llegamos a este? Esta es la clave, ¿no? En osmometría, esta es la clave, obtener HC. ¿Cuánto valdría HC? Que es lo que vamos a igualar a RT sobre ρgm. Bueno, HC es el valor de la ordenada al origen cuando yo tengo una gráfica como esta, por eso lo puse aquí como tip. Una gráfica como esta, en donde C en C, la concentración, va a estar en las abscisas y H sobre C, dividir H sobre C, nos va a dar el valor de las ordenadas. Entonces tienen que construir un gráfico como este. Por un lado tenemos la concentración en gramos por decímetros cúbicos y por otro lado tenemos la división o la razón de H sobre C. H, la altura en centímetros, sobre C, que está la concentración en gramos por decímetros cúbicos. De tal suerte que H sobre C tiene las unidades de centímetro sobre o por gramo a la menos 1 por decímetro cúbico. H sobre C, H son centímetros, estamos dividiendo entre las unidades de C, que son gramos por decímetros cúbicos. Entonces, el tip es primero hagan este gráfico. Cuando se extrapola a la ordenada al origen, este valor de aquí es B. Este valor de B lo vamos a sustituir por, como si fuera H sobre C, con las unidades de H sobre C, y lo vamos a igualar a RT sobre ρgm. Lo que yo necesito encontrar es M, la masa molar. La masa molar, ¿qué unidades tendrías, qué unidades tendría, muchachos? Masa molar. Gramos sobre mol. Gramos sobre mol, ¿no? Perfecto. O kilogramos, ¿no? En este caso, para hacerlo más fácil. Kilogramos sobre mol. ¿Sale? Entonces, ya les pasé el problema ahí en el chat. Cópienlo y péguenlo, por favor. Y lo que quiero que copien en su cuaderno es este gráfico, porque eso sí no lo puedo. Entiendo que no lo puedo pegar en el chat. No, no se puede. ¿Vale? Entonces no tiene mucha complejidad, únicamente es un poquito de manejo de unidades. Para la constante de los gases, usen la que tenga unidades de Joule sobre Kelvin mol.
Profe, perdón, ¿en qué unidad es la masa molar? Es, para que no batallen, kilogramos sobre mol. Gracias. Por nada. Díganme, ¿ya todos lo copiaron? ¿Alguien, más bien, ¿alguien falta de copiarlo? No, profe, creo que ya. Excelente. Muy bien, muchachos. A ver. ¿Qué hora es? 7:44. Sale, los veo a las 8. 15 minutitos, como si estuviéramos ahí en el aula. ¿Vale? 15 minutos para que lo respondan. No es muy complicado, salvo manejo de unidades. Con calma. Los veo en 15 minutos para solucionarlo. Bueno, para ver quién lo solucionó. ¿Vale? Ahorita nos vemos. Sí, profe, está bien. Vale. Bye. Yo no lo terminé. Ok. Pues no sé si esté bien, pero a mí me dio 103.092. 103. 103.1. ¿Qué? ¿Qué unidades tiene? Kilogramo por mol. Ujú. Ok, probablemente andemos cerca. Este, ¿alguien más le dio algo diferente o algo igual? Mm, ok, Yo todavía no acabo, pero no me salió. Me salió muy disparado de eso. ok. Y las unidades todavía no las convierto bien. Sí, va por ahí el asunto, ¿no? Es muy probable. El problema no es complicado. Simplemente a veces nos fallan los fundamentos, ¿no?
kilogramos mol también. Ok. A mí no, ni uno ni otro. A mí me dio 120 kilogramos mol. A ver, vamos a ver cómo lo resolvimos. Y bueno, vamos a ver el procedimiento, ¿no? Y que pensaría yo que el detalle va a estar únicamente en las conversiones. Ok, primero vamos a sacar este valor de aquí, donde se extrapoló, ¿no? En la ecuación de la recta, pues eso sería B. En y igual a mx más b, B es la intersección de la recta. Cuando, cuando x es 0, ¿no? Que esa es la idea, conocer el valor de la masa de la macromolécula, no importa pues su concentración. Entonces una forma de hacerlo con este tipo de cálculos es extrapolando al punto en donde es independiente de la concentración, ¿no? Entonces cuando C es 0, cuando la concentración es 0, entonces tenemos un valor de HC de cuánto les dio. .03. Yo creo que ahí hay un detalle, ¿no? A ver, es que fíjese que no es X y Y, o sea, este efectivamente sí es X, pero Y se compone de estos dos componentes, es H sobre C, H que es 0.28 sobre C. Entonces el primer punto, pues sigue siendo 0.28, ¿no? Porque está dividiendo entre 1. Pero 0.71 entre 2 ya es 0.35 más o menos. 2 entre 4 ya es más o menos 0.5 and so on. Entonces la extrapolación no es 0.0 y algo, ¿no? Más bien, ahí me dio como déjame ver cuánto me dio, 0.21. Profe, pero ¿no habría que cambiar H a decímetro? Sí, pero eso ya es después. Ahorita, en este momento, H sobre C, bueno, lo pueden hacer desde ahorita, ¿no? No hay problema. Yo lo hice siguiendo este gráfico, que es la recomendación, y obtengo 0.21 con las unidades de H sobre C. ¿Sí? H sobre C es H, son centímetros, y sobre C, que son gramos por decímetro cúbico, ¿no? Entonces, aplicando medios y extremos, sería centímetros, decímetro cúbico, sobre gramo. En estas unidades, este es el valor. Si convirtieron esto de una vez a metros, está bien. Si convirtieron esto a kilogramos de una vez, está bien. No importa, pues. Yo lo hice hasta el momento en que despejo esto. Y se fijan, acabamos de obtener H sobre C. Es este valor que tenemos aquí. ¿Sí? H sobre C es este que tenemos acá. Esto, H sobre C, lo igualamos a RT sobre ρgm. Si a mí lo que me interesa es M, pues entonces como está dividiendo, lo paso para acá. Y este, que quedaría multiplicando, lo paso para acá, dividiendo, ¿no? Por lo tanto, M, que es lo que a mí me interesa, sería igual a RT sobre ρ G y H sobre C.
que ya lo tenemos como un solo valor, ¿no? Y aquí es donde entonces está lo interesante en cuanto a unidades. Entonces, para R vamos a utilizar el valor que tenga Joule sobre Kelvin mol. Entonces es, uy, se me hizo muy feo, pero bueno, voy a tratar de mejorar, ¿eh? Síganme, por favor. Este es un paréntesis. Es 8.1140. Profe, una duda. Que no andes molestando, dice. Oh, pues, Discúlpenme, creo que fui yo. Me sacó del internet, pero ya volví, creo. Ok, entonces estaba diciendo yo que íbamos a utilizar. ¿Sí, sí me escucharon esto hasta aquí? sí. Profe, una ¿O duda ya no? rapidilla. Sí, dígame. Sí, dígame. ¿De dónde salió el punto 21? Ah, el punto 21 es la extrapolación, como si hiciéramos una ecuación de la recta. ¿Se acuerdan? La ecuación de la recta es y igual a mx más b, ¿no? Donde b es la intersección en la ordenada, o le dicen la ordenada al origen. Uy, es este de aquí. Pero es una gráfica en donde x es la concentración, pero y es altura sobre concentración. ¿Sí? Entonces tenemos esta gráfica construida con estos puntos. Bueno, obviamente y hay que construirlo de estos dos. X es directamente este valor, X es directamente la concentración, pero Y sale de estos dos. Una vez que tenemos esa gráfica, extrapolamos a la ordenada al origen, a B. Es una técnica utilizada en osmometría. En ese punto, cuando la concentración es cero, el valor que obtenga H sobre C, perdón, el valor que obtenga B, se dice que es H sobre C en una concentración cero, efectivamente. Y entonces hacen esta igualdad. HC, o el valor de B, la intersección en la ordenada, es igual a RT sobre ρGm. Sí, entonces B sale de aquí, de este puntito. Por eso aquí les pudo haber dado un tanto diferente. Hay medio punto 21. Entonces, no sé, la señorita que le dio la masa molar de 102, por ahí 103, ¿cuánto le dio aquí? ¿O cambió las unidades de una vez antes de hacer este gráfico? Ah, no, sí, sí le cambié las unidades. Mm. Ok, bueno, pero la idea es la misma, ¿no? Estamos hablando de una altura y una concentración. Y hay que poner la concentración en las mismas unidades que tenemos acá. ¿Sale? Entonces, más o menos en estas unidades es punto 21. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok. ¿Puede Entonces, repetir de dónde salió el punto 21, por favor? claro que sí. Déjenme entonces, ya hice mucho rayado, voy a regresar y para que esté limpia. Ahí está. Sí, es un punto clave, ¿no? ¿De dónde sale este valor? Este es el que nosotros queremos, ¿no? Entonces, en osmometría, este valor lo toman en una extrapolación de un gráfico muy particular. Ese gráfico particular es en el eje de las X o de las abscisas, ponemos la concentración, como esta que tenemos aquí, y la pueden usar directa o le pueden cambiar, ¿no? A kilogramos por, no sé, por metro cúbico, por ejemplo, pero entonces construyen otro gráfico, otra tabla. Ahorita está en gramos por decímetro cúbico. Eso queda en X. El valor de Y, entonces, este solito, este valor de concentración es directamente el valor de X en el gráfico.
El valor de y, o la ordenada, se obtiene de h sobre c. El valor de y entonces se obtiene de estos dos. Ya no es solito uno de ellos. Este valor es este. ¿Cómo sale? Ah, pues dividimos h, que son, decíamos, centímetros. H sobre c nos va a dar, ¿qué unidades? Bueno, pues h nada más tenemos centímetros. Y c tenemos gramos por decímetro cúbico. Aplicando medios por medios y extremos por extremos, acordémonos que aquí hay un 1 imaginario, entonces son centímetros por decímetro cúbico, y esto está dividido entre gramo. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos los dos ejes. ¿De dónde sale el punto 21 o de dónde sale ese valor que vamos a utilizar en esta igualdad? En esta igualdad, nosotros tenemos que buscar esta igualdad. Es una de las ecuaciones utilizadas en esta técnica, ¿no? En osmometría. Bueno, pues tenemos que encontrar entonces el valor de h sobre c cuando c vale 0, es decir, la extrapolación cuando c vale 0, pues es acá, ¿no? Al puro origen. Es decir, estas líneas punteadas son extrapolación. El primer punto, y se fija, es en x, en concentración, es punto 3, ¿no? Bueno, punto 3 debería estar un poquito más para acá. Y y, si se fija, es h sobre c. Si yo hago, voy a ponerlo aquí arriba, h sobre c, sería h punto 28 entre 1, sigue siendo punto 28. Y está en punto 28, más o menos, ¿no? El segundo punto sería punto 71 entre 2. Entonces sería más o menos 0.35, ¿no? Que es más o menos el valor que está aquí. El tercer punto, para una concentración de 4, h sobre c sería 2 entre 4, es decir, más o menos 0.5, ¿no? Es este otro punto. Así se construye la gráfica. Esta gráfica, extrapolándola a cuando c vale 0, o tomando el valor de b directamente, es lo mismo pues en la ecuación de la recta y igual a mx más b, cuando x vale 0, pues y es igual a b. Entonces decimos que este valor que está aquí es este de aquí. En este caso, h sobre c, cuando x es igual a 0, cuando la concentración es igual a 0, a mí me dio 0.21 con estas unidades. 0.21 centímetro por decímetro cúbico sobre gramo. ¿Esto se puede multiplicar? Sí, claro. ¿Y lo podemos hacer de una vez? Sí, claro. O lo podemos hacer después, como ustedes quieran. Eso es nada más uso de conversiones. ¿Sí queda mejor la idea? ¿O estamos igual? Bueno, bueno. Profe, entonces el punto 21 lo sacó nada más viendo la gráfica, por ejemplo, no con alguna fórmula o algo así. Sí, les decía con y igual a mx más b. Es este valor. Entonces hay que calcular la pendiente y todo eso. Sí, sí, lo pone en Excel y ya pues, lo hace solito, ¿no? Ah, ok. Profe, entonces tomamos solamente lo de la gráfica y no lo de la tablita.
Es que con la tablita parece una parábola. Ajá. Es que, otra vez, eh, este primer renglón, el de concentración, sí es un eje. Este sí es un eje. Es el eje X. Pero el eje Y no está aquí. El eje Y es este que les estaba poniendo acá, ¿no? Es H sobre C. El primer punto sería punto 28. Entonces sería en X 1 y en Y punto 28. El segundo punto de Y sería dividir punto 71 entre 2. Dijimos que es más o menos punto 35. Entonces el punto este, el segundo punto sería X, que es 2, y Y, que es 0.35. Ah, ya entendí. Gracias, profe. El tercer punto, otra vez, este es X, efectivamente es 4, pero Y se construye. ¿Cómo se construye? De 2 entre 4. Bueno, H entre C, ¿no? 2 entre 4 es más o menos 0.5. Por lo tanto, el tercer punto es 4 en X, 0.5 en Y. Y aquí nos faltan los otros dos puntos, ¿no? 5 entre 7, pues es más o menos 0.75, ¿no? Más o menos. Y 8 entre 9 es más o menos punto 9, le voy a poner. Entonces, los puntos se construyen así. Este es X y este es Y. Y ahora sí es una línea, ¿no? ¿Sí, chicos, o no? Sí, profe. Entiendo que es muy temprano para estas cosas, pero échenle café. No, es que no sabía que había que usar la fórmula de la recta. Ok, Ujú. Pero ya todo bien. ok. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ya sacamos el valor de H sobre C. Nos dio 0.21 en estas unidades. 0.21 centímetro por decímetro cúbico sobre gramo. Esto es esto. Pero a mí no me interesa esto. A mí lo que me interesa es este valor de aquí. La masa molar de la macromolécula que decíamos en este ejemplo, pues es un PVC. Pero también es para proteínas o para moléculas así grandes, ¿no? También se les llama macromoléculas. Este es el que yo quiero. Pues entonces nada más lo paso para acá y esto que está acá lo paso para acá. Y entonces voy a obtener que la masa molar va a ser igual a RT sobre Rho, G, que es la gravedad, y HC, H sobre C, perdón, que ya lo tenemos el valor. Profe, ¿la fuerza gravitacional es la constante gravitacional o es diferente? No, es esa, Ah, ¿es esa? Ok. 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Sale? Entonces vamos a hacer, y aquí está el único detalle, pues son conversiones, ¿no? Entonces en el numerador no hay mucho problema. El valor de la constante de los gases es 8.1145. 8. Uy, disculpen, pero este nunca le hallo. Es 11.45. Joules sobre, Joules, esta es una J. Joules sobre Kelvin mol. Esa es la unidad, ¿no? Así son, esa es la constante, el valor de la constante de los gases. Que multiplica a T. Y T dijimos que eran 298 Kelvin. Ya está el numerador. El detalle está un tanto en el denominador.
Rho, ya no lo daban allá, son 980 gramos por centímetro cúbico, pero pues de una vez lo pasamos a kilogramos, entonces son 980 kilogramos por metro cúbico. Y este multiplica a la gravedad. La gravedad, dijimos, vamos a utilizar 9.81. 9. Ay, no es cierto. Se perdió. Déjeme volverlo a escribir. Voy a poner 8.1. Acuérdense que es 8.1145 Joule sobre Kelvin mol, que multiplica a la temperatura, que son 298 Kelvin. En el denominador entonces tenemos 980 kilogramos por metro cúbico, que multiplica a la densidad, a la fuerza gravitacional, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Y esto va a multiplicar a H sobre C. Aquí yo hice una conversión. La conversión que hice fue esta que voy a poner acá. Lo que ya teníamos de H sobre C es igual a 0.21, que es la constante. Y entonces yo hice esta conversión así directamente, ¿no? 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no? Entonces ya quité el gramo y lo llevé a kilogramo. Lo hice por separado, para más fácil, ¿no? 1 metro tiene 100 centímetros, entonces ya quité el centímetro. Y 1 metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos, ¿no? Esto me dio 0.0021. Pero ahora sí ya en unidades que podemos utilizar. En este caso, metros a la 4 sobre kilogramos. Eso es entonces lo que puse aquí. 0.0021 metros a la 4 sobre kilogramos. Entonces, se fijan, se va este Kelvin con este Kelvin, ¿no? Aquí tenemos metro cúbico y acá tenemos metro a la 5, por lo tanto nos queda metro cuadrado. Este se va con este. Entonces tenemos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Sabemos que el Joule en el Sistema Internacional de Unidades, el Joule es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bueno, este es un 2. ¿Sí? Entonces, 8.1145 por 298, que divida a esto por esto por esto, me dio 119. Nos faltan las unidades. Entonces, aquí arriba dijimos nos queda Joule sobre mol. El Joule, dijimos que son kilogramos
por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto lo voy a dividir sobre mol, ¿no? Para poner esto de aquí, joule sobre mol. Sobre mol. Y abajo dijimos que nos había quedado metro ¿qué? Metro cuadrado, ¿no? Sobre segundo cuadrado. ¿Es correcto? Acuérdense que este era m a la 5, entre m cúbica es m cuadrado. Y segundo cuadrado aquí, ¿no? ¿Sí vamos bien, muchachos, o ya me perdí? No, sí, vamos bien, profe. Ok. Entonces aquí se fijan, pues podemos hacer la multiplicación o de una vez lo eliminamos, ¿no? Acuérdense que son medios por medios y extremos por extremos. Este por este sería y este por este de acá. Entonces podemos eliminar de una vez el metro cuadrado con el metro cuadrado, el segundo cuadrado con el segundo cuadrado y nada más nos queda kilogramos sobre mol. ¿Sale, muchachos? Entonces, esta de la osmometría entiendo que es una aplicación útil de las propiedades coligativas de las sustancias, ¿no? Entonces, por eso me tomé la libertad de dejar este ejercicio. ¿Cómo lo ven? ¿Todo bien? El detalle estaba en las unidades nada más, ¿no? Se veía más difícil. Se veía más difícil, el único detalle eran las unidades. Y pues eso, pues nada más hay que recordarlas, ¿no? Y acostumbrarse. Y pues va a depender, ¿no? De los equipos que utilicen. Algunos equipos son ingleses y en lugar de decir centímetros van a traer pulgadas. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles nada más. Muy bien. Nos quedan 3 minutos. ¿Les parece si salimos y regresamos ya para continuar con últimas 2 diapositivas, tomar asistencia y ponernos de acuerdo con la evaluación? ¿Vale? Entonces salimos y regresamos, por favor. Mi internet. Un día de esos. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, esta es una aplicación de las propiedades coligativas. Espero que pues, la hayan conocido, la hayan identificado y que cuando lo vean por ahí en algún instrumento, pues no les resulte tan ajeno, ¿no? Y se puedan acordar de estos detalles que acabamos de platicar. Muy bien, entonces ya para finalizar, muchachos, entonces, bueno, pues la ósmosis es eso, es decir, que el líquido es el que pasa, la membrana semipermeable es permeable precisamente al líquido y no al soluto. Y bueno, también se utiliza al revés, ¿no? La ósmosis inversa, entonces, concentramos los iones y, o sea, sí pueden pasar los iones y no el líquido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, es nada más una aplicación de este mismo fenómeno. Y el equilibrio lo vamos a alcanzar cuando la presión osmótica es igual a la presión hidrostática. ¿Sale? Entonces, esta es una aplicación, esto de la osmometría. Esta de la ósmosis y ósmosis inversa es otra aplicación. Resaltar nada más, pues, que en el equilibrio
El potencial químico del solvente es el que es igual en los dos lados de la membrana. El potencial químico del solvente, del líquido, pues del que está en mayor cantidad. El soluto, como ya platicábamos, pues disminuye el potencial químico del solvente. ¿Ok? Pero al aplicar presión, podemos obtener el potencial químico original del solvente. Eso a través de una ecuación ahí de Van Hoff, en donde relaciona precisamente este pi, ¿se acuerdan? La presión osmótica, con esta constante, el número de moles de B o del soluto en el volumen que estamos utilizando, ¿no? Entonces, bueno, esto ya no lo vamos a ver a detalle, es únicamente otra de las particularidades o aplicaciones que pudiera tener eh, la ósmosis. Entonces, ya de manera más aplicativa, pues, la ósmosis permite que la célula mantenga la estructura. La membrana celular es semipermeable precisamente al paso del agua. Y entonces moléculas pequeñas y iones hidratados también pueden pasar, pero ya moléculas más grandes o biopolímeros que fueron sintetizados dentro de la célula no pueden salir de ella. Entonces, de esa manera se ocasiona que el agua se desplace hacia la solución más concentrada en el interior y cuando el agua se transporta, lleva los nutrientes que la célula necesita. Entonces, es una forma de trabajo importante y esta medición de presión osmótica, pues entiendo que es algo que se puede medir ahí con el instrumento con la patente del instrumento que estuvieron revisando, ¿no? Entonces iba por ahí pues esa idea de que trabajaran con esa patente. Y bueno, también es clave, la ósmosis es clave en transfusiones. Esa parte no me queda a mí del todo claro, pero bueno, que sean isotónicas, que las soluciones que se inyectan deben ser isotónicas, dice, a la misma presión que la sangre. Me tiene sentido, pues, cuando le pongo con una presión menor, pues no va a servir de nada, pero no sé si cuando le pongo una presión mayor qué pueda ocurrir. Pero bueno. eh, y también, pues, es base en la diálisis, ¿no? Como saben, eh, muchas personas, pues, no les funciona bien el organismo y necesitan dializarle la sangre. En esa diálisis, pues, es precisamente un proceso de ósmosis en donde eh, la sangre es purificada, ¿no? De alguna manera, es decir, le quita todas esas moléculas que no queremos que estén en la sangre y que están porque el organismo ha dejado de hacer algunas funciones. Entonces, la sangre pasa por un dializador en el cual se aplica esa, este principio, ¿no? De ósmosis. Y bueno, pues eso sería todo, muchachos. Lo que yo traía preparado para este tema de propiedades coligativas. Haciendo una recapitulación, pues hemos visto un poquito sobre la energía de Gibbs, platicamos un poco sobre potencial químico, eh, vimos algo sobre las leyes de Raoult y de Henry eh, y propiedades coligativas, ¿no? Entonces, básicamente, eso que tienen aquí en las diapositivas, que ahorita subo el archivo ya finalizado de unidad 1, pues me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo para alguna fecha de la primera evaluación. No sé cómo anden, tenemos clase obviamente el siguiente martes y tenemos clase este viernes de 8 a 9. El examen será para 1 hora, es un examen muy sencillo, no tengo mucho de dónde escarbar. Les decía yo, me reuní con sus profesores la semana pasada y bueno, ya llegamos a algunos acuerdos, entonces vamos a cubrir el temario, sin embargo, vamos a dar énfasis en algunas aplicaciones que creemos son o resultarán de mayor utilidad, de más provecho para ustedes en su vida profesional, ¿no? Entonces, este primer examen, pues yo pensaría que no debería de haber ningún problema. Obviamente, pues los problemitas que hicimos, pues repásenlos. Vendrá a lo mejor alguno muy parecido y vendrá un tanto más de teoría. Entonces, la pregunta es, ¿tiene algún comentario sobre esto que hemos platicado esta primera unidad? Entiendo que ha sido un tanto disperso, eh, pero bueno, ya creo que ya estamos agarrando el camino. Y cuando proponen, cuando sugieren
que sea la evaluación esta misma semana, porque la siguiente semana tienen muchos exámenes, o esta semana tenemos muchos exámenes, lo dejamos para la siguiente semana, como ustedes me digan. Incluso, pues podemos ponernos de acuerdo. Bueno, se ponen de acuerdo ustedes en este día, hoy y mañana, y me avisan con Fernanda. ¿Sí está Fernanda aquí ahorita? Sí, pero no sirve su micro. Ah, ok. Bueno, me avisan con Fernanda, ella que me mande un WhatsApp o algo así. ¿Cuándo quieren su evaluación? ¿Esta semana? Es decir, este viernes de 8 a 9, o la siguiente semana, el día martes. Yo opino que esta semana está bien. Yo propongo la siguiente. Ah, bueno. Yo la siguiente. La siguiente también. La siguiente. Es que la siguiente está multivariable. Sí, pero mañana tenemos examen. Ya. Ay, pero de Pero química. es el viernes, Nos quiero ver Miren. todos reprobados mañana, chavos. Idiomas. Chicos, ¿tienen un grupo de WhatsApp ustedes? Este Sí, así grupo, es, profe. 40. Sí, perfecto. le avisamos, profe. Pónganse de acuerdo y me avisan si es esta semana o la siguiente semana, pero la siguiente semana preferiría yo que fuera el martes, dado caso de que sea completamente muy complicado, pues entonces sí lo puedo mover a siguiente viernes, ¿no? Todavía no tengo inconveniente. El inconveniente sería para ustedes, ¿no? Porque ya estaríamos avanzando pues en otros temas. Yo preferiría que fuera o este viernes o el siguiente martes. Entonces me avisa, no sé, Fernanda puede escribir ahí en el chat si está de acuerdo. Usted me avisa. Sí, es Fernanda la encargada del grupo. Sí, pero no la veo aquí. Bueno, aquí está Fernanda Sotres, pero no Ah, sé no, es si la está otra escuchando. Fernanda. Ah, ¿la otra Fernanda? Sí, ¿Qué caray? No está, nada más está una Fernanda. ¿Quién de ustedes tiene mi número de teléfono? solo Si Fer. no, que se lo pidan a Fer, ¿no? Sí, se lo mandamos a avisar aún así con Fer. ¿Sí? Ok, Yo lo bueno. tengo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, se ponen de acuerdo y me avisan la conclusión. ¿Vale? Claro, profe. Sí, Claro profe, que sí, gracias. profe. Órale, Muy bien, profe, muchachos, pues bonito sería día. todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vale, profe. Bonita semana. Gracias, profe. Igual. Bye. Adiós.